Bueno, sí, porque además hay una situación rara muy rara en el país, a mi criterio, de, de personas que salen a manifestarse masivamente sin tener en claro cuál es la consigna incluso, de discursos que los rascás un poquito y no encontrás nada detrás de ese discurso. Bueno, el fin de semana pasado hubo en realidad el lunes pasado, el 12 de octubre, esa movilización convocada por la oposición, reclamando desde la libertad, la defensa de la República, la apertura económica y cosas por el estilo. Si hay, que no sé, yo no identifico restricciones a la libertad en este momento en el país. Hay un gran problema económico, pero no hay una restricción a la libertad. Hay, por supuesto, eh, actividades económicas que durante mucho tiempo no van a volver. Durante mucho tiempo. Los cines probablemente, los teatros, ir a la cancha. Ahora, después, el resto de las actividades económicas están autorizadas en este país. Eh, bueno, habría que buscar otras, seguramente se me están escapando actividades económicas muy importante. Bueno, la industria del cine también está parada, la industria audiovisual está semi-parada, pero hay todo un andamiaje económico que está en marcha. Hay que revisar un poco cuál es el comportamiento ahora de Europa, de los países nórdicos, de la propia América Latina. Argentina está en un momento donde tiene casi todo abierto su actividad económica. Si no, fíjense Lamba, Capital Federal, si no, fíjense Santa Fe, hasta los shopping están abiertos con ciertas restricciones. Digamos, hay también un clima muy conspirativo, muy raro, si se me permite la expresión, muy gorila respecto a las medidas de gobierno de Alberto Fernández, que serán seguramente, hay muchas que no son de mi agrado, hay muchas que no serán del agrado del televidente, pero está señalando un norte posible respecto a las limitaciones que tiene Argentina después de, del comienzo de la pandemia y la preparación del sistema sanitario para enfrentarlo. Fíjate vos el caso que contábamos recién, Paraná, Entre Ríos, experimentando por lo pronto, y espero que así sea sostenido en el tiempo, un amesetamiento y la gradual disminución de la ocupación de camas críticas. Bueno, esto es una medida que hay que tener en cuenta, hay que observarlo, no hay que dejarse engañar. Obviamente hay que seguir reclamando por la apertura responsable de las actividades económicas. Hay mucha gente seria que está planteando una alternativa creativa respecto a las restricciones en el mundo del teatro, por ejemplo. Bueno, el mismo fútbol ha vuelto, pero sin tribunas. El negocio está ahí, latente nuevamente. Por eso no observo, que esto sería ya para otra discusión y para otro programa, mejor dicho, observo ciertas manifestaciones inentendibles en donde está la reforma judicial, el no querer ir hacia Venezuela y la apertura de las actividades económicas o la visión más terraplanista que el COVID es una mentira. Bueno, todo esto confluye en algo que me resulta muy preocupante. Decíamos al principio también, Euge, hoy apertura del coloquio de IDEA, como todos los años, el presidente del país hablándole al universo empresarial, planteándole la hoja de ruta de aquí al futuro y, por supuesto, Alberto Fernández planteando la idea de un capitalismo social, obviamente interrogado sobre la devaluación y sobre los costos en Argentina, y también como una segunda noticia de este plano a nivel nacional, el acuerdo del salario, de pagarlo desdoblado en 28%
un acuerdo, digamos, salarial o sindicatos con el mundo empresarial. Antes de presentar a nuestro entrevistado, quiero presentar a Marcelo Viso, que se va a sumar a la charla. ¿Cómo te va, Marcel? Buenas noches, Héctor, y buenas noches a todo Euge ahí en el piso, como siempre. Vamos a charlar con, Marcelo, vamos a charlar con Javier Martín, que es de la Unión Industrial de Santa Fe, un empresario, un industrial santafesino que seguramente está informado sobre los anuncios o manifestaciones recientes del coloquio de ideas, sobre el acuerdo del salario y sobre, bueno, la particularidad de la provincia de Santa Fe. ¿Cómo le va, Javier? Buenas noches, gracias por recibirnos. ¿Qué tal? Buenas noches, Héctor. Buenas noches a todo el equipo. Gracias, como siempre, por ser tan atento, Javier. Bueno, No, por favor. en principio, ¿cómo recibió usted digamos, las manifestaciones de Fernández en cuestiones en el trazo grueso, por así decirlo? A ver, yo creo que estamos en una situación muy complicada. Es una situación que afectó a todo el mundo y a nosotros nos afecta el doble porque nos agarra con la misma intensidad los problemas que azotan a otros países, pero con una economía que ya venía muy resentida y que con esta pandemia ha quedado muy, muy deteriorada. Entonces, el gobierno puede tener buenas intenciones, pero no tiene la suficiente capacidad de reacción desde el punto de vista de que veníamos decreciendo en los últimos prácticamente 5 años. El gobierno tiene un problema de recaudación y bueno, lo agarra una pandemia que le exige un esfuerzo fiscal sumamente importante como para mantener mínimo nivel de actividad y bueno, ha encontrado serias dificultades. Dentro de ese contexto, creo que más allá de todas las cosas que se pueden hacer mejor, dentro de los medios también que tiene Argentina, hay medidas que se han tomado que creo que permitieron que por lo menos muchas industrias, muchos comercios continúen de pie, como es el ATP y algunas de las líneas de financiamiento, que es un esfuerzo fiscal, pero sin eso no podríamos haber llegado al día de hoy. De hecho, la industria hoy está entre un 95 y 98% en cuanto a las industrias en marcha con relación a todas las que habían parado, y en parte es debido a ese esfuerzo fiscal. La contrapartida de eso es que la situación desde el punto de vista del déficit es complicado. Pero a ver, en términos macro también es cierto que Argentina termina de cerrar un acuerdo por su deuda externa. Creo que las bases como para pensar en algún plan económico a mediano y largo plazo están. De hecho, hoy un nuevo espaldarazo de la representante del FMI hacia Argentina sobre esto que usted mencionaba. Antes de sumarlo a Marcelo, que es nuestro especialista en economía, Javier, y que seguramente él le va a plantear la cuestión del dólar y el cambio, quiero preguntarle sobre el acuerdo salarial. No es lo mismo la industria en Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires, Entre Ríos, que las industrias en otras latitudes, y por supuesto hay que buscar un denominador común frente a tantas asimetrías que seguramente tiene la industria a nivel nacional. ¿Es un acuerdo posible de sostener en este contexto tan difícil, Javier? A ver, no hay un acuerdo general. Cada sindicato o cada convenio está intentando negociar cómo se cubre en alguna medida los efectos de la crisis y los efectos de la inflación sobre el poder adquisitivo de los salarios. Evidentemente hay actividades que han conseguido recuperarse, otras que están más o menos en niveles un poco más bajos que cuando arrancó el tema de la pandemia, pero hay actividades que todavía están facturando entre el 40 y el 50% de lo que estaban facturando en enero-febrero. Entonces, en ese contexto, las negociaciones tienen que ser convenio por convenio, nivel de actividad por nivel de actividad. Es muy difícil establecer una suma para todo el mundo. Y bueno, es entendible la lucha o la puja por mantener el nivel de los salarios. El tema es que, bueno, toda la economía ha sido muy afectada y de nuevo, incluso dentro de
rubro hay industrias en particular que están en mejores condiciones que otras, porque como ha sido unas restricciones asincrónicas, es decir, en algunos territorios las producciones fueron más restringidas que en otros, se han dado casos de que dentro de un mismo nivel de actividad, una empresa radicada en una provincia tiene sus puertas restringidas, mientras que en otra provincia está trabajando a full, ¿no? Y están dentro del mismo rubro. Entonces, es muy delicado el tema, creo que hay que analizar región por región y caso por caso, porque, de nuevo, algunas van a estar en condiciones de afrontar algún tipo de recomposición y otras van a tener serias dificultades. Marcelo. Buenas noches, Javier. ¿Qué tal? Buenas noches, Marcelo. Buenas noches. Estuve muy atento a lo que usted estaba comentando, bueno, y obviamente a lo que durante la mañana de hoy el presidente ha comentado dentro del coloquio. Y mi pregunta, si usted, que digamos dentro de lo que es la industria, usted sabe que hay un problema que usted mismo lo nombró hace unos momentos, aparte de la cuestión recaudatoria, está el tema del déficit fiscal, la falta de divisa extranjera, y que una posible solución para esto, digamos, por parte del Estado, sería lograr lo que en algún momento se llamó el famoso shock de exportación, es decir, lograr una cantidad de exportación importante. ¿Y cómo lo ve usted dentro del marco industrial de hoy, dentro de la pandemia y dentro de las posibilidades que tenga el país de lograr una recomposición de las exportaciones teniendo en cuenta que la liquidación de las mismas va a ser al dólar oficial de 82 pesos el día de hoy, 76 para la otra cotización? ¿Usted lo ve como algo atractivo? ¿Podremos lograr vender la Argentina fuera en el mundo como algo atractivo? No. A ver, yo creo que hay que separar la variable dependiente de la independiente. Para mí la independiente es que Argentina tiene que sí o sí aumentar su nivel de exportaciones. Es la única manera de resolver la restricción externa crónica que hemos tenido a lo largo de la historia, ¿no? Cada 8 o 10 años de crisis en la balanza de pago, se cortan los procesos de crecimiento porque no podemos pagar los insumos, la tecnología, la remesa de capital, y volvemos de nuevo a crisis económicas, con devaluación, con incremento en el nivel de pobreza. Entonces, Argentina tiene que sí o sí garantizar un flujo de divisas a través de aumento de exportaciones, y el otro flujo podría ser la inversión extranjera directa. Entonces, en ese contexto, con las exportaciones del campo son muy importantes, pero creo que no alcanzan. Argentina sí o sí necesita aumentar y diversificar su oferta exportable industrial. ¿Por qué? Porque con eso agregamos valor, generamos empleo más calificado y sobre todo los términos de intercambio mejoran, que no es lo mismo exportar una materia prima que un producto semielaborado que un producto final. Entonces, a mayor valor agregado, mayor potencialidad de generación de divisas. Entonces, para mí el camino de aumentar las exportaciones tiene que ser recorrido. No es fácil. Una empresa que no exporta, ingresar en el mundo de la exportación le puede llevar su tiempo, pero creo que en eso no podemos volver atrás. Tenemos que hacer una senda de crecimiento de las exportaciones. Me parece que el gobierno lo entiende. De hecho, se han lanzado una serie de programas de PAC, de transformación digital, de aumento de exportaciones, programas de apoyo, precisamente para intentar de alguna manera facilitar el acceso de las pymes a las exportaciones. Ahora, no es fácil. Hoy estamos en el medio de una restricción muy severa de dólares. Evidentemente, el tener una brecha tan alta entre el dólar oficial y lo que sería un dólar de referencia de un mercado paralelo, aún considerando que el mercado nuestro informal es muy chiquitito, con lo cual con pequeños montos de dólares uno puede mover el mercado, así todo creo que esa dispersión entre el dólar oficial y el paralelo no es sostenible en el mediano o largo plazo, una dispersión de naturaleza. También creo que el dólar de referencia hoy no es 160. Me parece que si uno hace los cálculos desapasionadamente, estamos entre un nivel de 110, 115, ponele. Con lo cual, el asunto es cómo generar confianza para que no exista esa brecha tan alta, porque parte de eso es un overshooting que le dicen los economistas, en donde la gente, por susto,
también paga lo que no vale, ¿no? En definitiva, ¿cuál es su mirada? Más allá que su mirada siempre tiene una visión del nucleamiento del sector. ¿Había otra alternativa a las medidas que se anunciaron respecto, por ejemplo, al cepo o a tener, como se viene comentando aquí, incluso dólares con varios valores, digamos, coexistiendo? Yo creo que tendría que, a ver, el dólar financiero tendría que ser libre de acceso, libre para todo el mundo. El que quiere comprar dólares para atesoramiento, para viajar, debería acceder al mercado financiero libre. Y el dólar comercial debería reservarse en estos momentos de dificultades para lo que es el pago de las importaciones de insumos y tecnología y para las exportaciones. Lo ideal sería que no tengamos dos tipos de dólares, pero bueno, en un momento de restricciones me parece que no tiene mucho sentido que se mantenga un dólar oficial con impuestos, porque lo más transparente sería que el Banco Central reserve las divisas para lo que es el flujo comercial y que se desdoble el mercado financiero por un lado y el comercial por el otro. De nuevo, no es la solución ideal, pero en el contexto de crisis y de restricción no veo muchas alternativas. Antes de despedirlo, Marcelo, ¿algún aporte o ya lo saludamos a Javier? No, ninguno. En realidad, lo único que me restaría por preguntar es la otra alternativa, un poquito que usted plantea recién, es la inversión extranjera. ¿Cómo lo ve a todo esto? En base a que la inversión extranjera va a llegar al país siempre y cuando las reglas de juego jurídicas, es decir, el marco jurídico sea algo fijo, estable y sostenible en el tiempo. Y bueno, estamos viendo y estamos pasando en este momento por una serie de cambios y reformas en cuanto a lo que es la cuestión judicial, si bien no es una cuestión específicamente económica, sí es un cambio que, bueno, de alguna manera está llevando a cabo el gobierno y que las reglas están siendo no tan claras como deberían ser. Yo creo que Argentina necesita institucionalidad. En el mediano y en el largo plazo las inversiones van a los lugares donde confían. Entonces, ganarnos esa confianza, para eso tenemos que discutir y consensuar qué modelo de país queremos en las elecciones, además de discutir si es fulano o mengano. Hay que ver cuál es el programa que queremos como país. Creo que no tenemos ejemplos de programas o de discusión del modelo de país para que perdure por varias administraciones. Cada 4 años estamos refundando Argentina y eso evidentemente impacta en el nivel de confianza que tiene en el exterior y cómo nos ven. Nos ven como un país con un potencial impresionante. Tenemos ciencia, tenemos tecnología, tenemos educación, tenemos un aparato productivo y no conseguimos generar un modelo de país consensuado que alimente a 45 millones de personas y que nos permita crecer como crecen nuestros vecinos, no del mundo, sino de Latinoamérica. Gracias, Javier, por su tiempo. Que tenga buenas noches. Que tengan buenas noches. Gracias, Javier Martín. Hasta luego. Chao, hasta luego, Javier. Conversaba con nosotros el referente de la Unión Industrial de Santa Fe. Bueno, una voz autorizada, no de ahora, hace mucho tiempo, integrante de FISPE también. Sobre todo bueno, se hablaba mucho con Javier durante el macrismo, ¿no? La caída estrepitosa de la actividad económica, la posibilidad, charlábamos con él, creo que en noviembre, diciembre del año pasado, estaba con una expectativa grande, Javier, respecto al 2020, de poder enchufar la industria de vuelta, de aumentar la capacidad, disminuir la capacidad ociosa en realidad, de las empresas, de las fábricas, de la industria, y bueno, en el 2020 cae la pandemia, ¿no? Que en este caso es parejo para todos, Marce. Pero sí, bueno, ¿cómo ves vos la situación, o por lo menos la relación gobierno nacional con la industria, más allá de lo que se declamó en el coloquio de ideas? Sí, ha dejado conceptos importantes lo que decía hace unos momentos Javier, y sinceramente yo creo que él apuesta mucho y es optimista en relación a los dichos de hoy,
creo que lo que él remarca acerca del ATP y el esfuerzo que está haciendo el gobierno para de alguna manera sostener el segmento industrial es realmente algo valorable. Creo también que lo que nos estaba diciendo acerca de las distintas cotizaciones del dólar, lo que hace a que las empresas en la Argentina sean vendibles, es decir, los productos argentinos sean vendibles afuera y obtener una mayor ganancia en cuanto a lo que es el proceso de manufactura, es decir, no solo depender de la agroindustria, como él lo decía, sino manufacturar y vender afuera cualquier tipo de productos hace que un país despegue. Eso lo entendió muy bien cualquier país de la redonda latinoamericana. Brasil es un ejemplo clarísimo de todo esto, ya lo hemos charlado detenidamente en muchos lugares. Lo que no sé cómo va a ser el Estado Nacional para recomponer distintas situaciones de carácter ideológico, por así decirlo, con países, inclusive con Brasil. Hoy hubo declaraciones fuertes y ayer también del presidente Bolsonaro acerca del rumbo que toma la Argentina. Hubo una serie de cuestiones que no vienen al caso, son todas de carácter diplomático, pero hay que recomponer lo que iban a ser aquellos acuerdos que tanto esperábamos con la Unión Europea, acuerdos incluso con políticas como Estados Unidos para colocar producción ahí también, y lo que él decía de las reglas claras y de refundar la Argentina una vez cada 4 años, en realidad hay que decir que esto es cierto. Cada uno de los que ingresa, de los presidentes que vamos teniendo a lo largo del tiempo, no plantea como en otros países una regla del todo clara, en realidad no una regla del todo clara, sino un plan del todo claro antes de ser elegido. Sí se habla de cuáles son las necesidades del país y sí se habla de cuáles son muchas veces los problemas y a lo que se van a tener que enfrentar. Pero normalmente cuando enfrentan y cuando se sientan en el sillón de Rivadavia, las cosas cambian. Evidentemente la información que tenían no era la real, se encuentran con un panorama completamente distinto y hay que volver hacia atrás con un montón de temas y priorizando apagar incendios, como él bien decía hoy. Lo que se priorizó en el primer semestre era el arreglo con los ahorristas extranjeros para de alguna manera darle credibilidad al país. Hoy lo que tenemos que priorizar es, en algún momento va a ser el arreglo con el FMI. De hecho, charlamos un montón acá, Héctor, no sé si vos te acordás, con Sergio Chodós sobre el asunto. Y existe un problema que que lo vivimos todos los días, lo viven los empresarios, lo viven los comerciantes, lo viven aquellos que prestan servicios, lo vive la economía informal también, que es la falta de trabajo y lamentablemente una caída que se está previendo superior al 11-12% del PBI, lo cual va a hacer que el movimiento económico dentro del país sea un 12-15% menor a lo que han sido años anteriores. Como también le va a pasar a Francia, como también le va a pasar a Estados Unidos, como también le va a pasar... esto no es consuelo de sonso. Digo, va a haber un mundo que va a estar en condiciones desventajosas parejas. Y va a haber un mundo también, esto lo digo de neófito, Marce, vos sos el especialista, pero va a haber un mundo que también va a resignificar sus necesidades. Va a haber un mundo que seguramente va a necesitar más soja, más ganado, más carne, más tecnología, y Argentina deberá encontrar la endija para estar alerto a ese mercado para justamente entrarle. Yo quiero que hablemos de eso en las próximas columnas, y también quiero preguntarte para las próximas columnas, si te parece, estoy viéndola para la semana que viene. Se acerca el verano y se está evaluando la posibilidad del turismo local, por decirlo de algún modo. Entonces, con el método de la burbuja, ¿no? Una familia, una casa, baja a la playa, al río, al mar, tiene una vida familiar y por lo tanto evita la propagación de la enfermedad, que esperemos que se pueda lograr. Pero independientemente de eso, está bastante caro, si es que alguien está pensándolo y si es que se abre esa posibilidad, está bastante caro hoy veranear en Brasil, y ya venía siendo bastante caro para el argentino veranear en Uruguay, más allá que Punta del Este es otro planeta, digamos. Qué interesante es
proponer a la gente, Marce, si te parece, cuánto costaría veranear en Brasil y cuánto en Uruguay como alternativas más usadas por los argentinos para el próximo verano. Y comparar las posibilidades que tiene ese rubro turístico Argentina respecto a otros años, si te parece. Es lo mismo que vos estabas planteando con el otro tema o el tema inicial acerca de que va a haber un antes y un después del 2020, un antes y un después de la pandemia. Y yo creo que es una posibilidad muy grande de la Argentina de captar todo ese turismo que antes iba a otros lugares. No solo por una cuestión económica, sino por una cuestión de distancia y una cuestión de seguridad de salud. Hoy estaba escuchando que más allá de la cuestión numérica, es decir, económica de veranear en Uruguay, se está replanteando cuál va a ser el proceso para poder de alguna manera ingresar al país. Brasil en algún momento va a hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque cada zona va a querer de alguna manera garantizar no solo la salud del veraneante, sino la salud de quien vive en ese lugar. Ya nos pasó y lo hemos visto en Pinamar, lo hemos visto con gente que quería ingresar a sus casas y bueno, por X motivo no podía y por una cuestión sanitaria tampoco se permitía. Entonces es una posibilidad que podría tener la Argentina de captar todo ese turismo. Marce, hasta la semana que viene, un abrazo grande, gracias. Ok, Héctor, gracias a todos, saludos a Euge. Chao, Marce, chao, un abrazo grande. Bueno, Marcelo Viso, colaborando, entrando, participando con todo su conocimiento en la entrevista con Fede Martín. Euge, nos queda la última partecita para hacer referencia a anuncios en materia de transporte. Exactamente, el anuncio que realizó hoy los ministros, en realidad el ministro de Transporte Meoni y también el ministro de Deportes y Turismo Lamens. Pero si te parece hacemos un breve corte, el último ya, y ya luego hablamos brevemente sobre este tema. Bueno.